Hola chicos, buenos días. ¿Qué tal? El profesor Mesa nos estaba esperando. Estaba puntual esperando el inicio de la clase. Pero el profesor Félix siempre se apasiona cuando resuelve álgebra y no puedo interrumpirlo. Buenos días, profesor Mesa, ¿cómo está? Buenos días, Catecita, ¿cómo están chicos? ¿Qué tal? Buenos días con todos. Bien, profesor. Entonces, ya damos inicio. Van a estar sumándose de uno en uno porque acaba de terminar la clase de álgebra, pero ya podemos ir Ya iniciando. está bien, no hay problema. Bien, bueno, ¿cómo están todos? Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola Nadine, hola Marco, hola Evelyn, ¿cómo estás? Bien chicos, vamos a comenzar entonces con nuestra clase de hoy. Un momento, ya. Ujú. Hola, ¿qué tal, Tina? ¿Cómo estás? Bien chicos. A ver, entonces vamos a comenzar con, estamos ya llegando al final de los temas. Estamos ya llegando al final de los temas. Esta vez estamos en el tema de inducción electromagnética, ¿ya? Muy bien, inducción electromagnética. A ver, chicos, ustedes recordarán que la semana pasada hemos estudiado el electromagnetismo. Entonces, en ese capítulo, electromagnetismo, pues se estudia básicamente cómo se produce un campo magnético cuando por un conductor pasa corriente eléctrica. Entonces, hemos estudiado el caso para un conductor rectilíneo, para una espira circular, para una bobina o solenoide, ¿verdad? ¿Cómo es que se genera corriente eléctrica? Pues, ¿cómo es que se genera un campo magnético al pasar corriente eléctrica sobre un conductor? En aquellos tiempos, pues, estaban grandes físicos como el gran Ørsted, que fue el que hizo, pues, ese gran descubrimiento. También estaba el gran André Marie Ampère. Estaba un físico, también un físico eh, inglés llamado David, y estaba en realidad también algunos físicos desconocidos como un ruso llamado Lenz, nadie sabía mucho de él, y también del gran David estaba vamos a decir, su ayudante, pues que es el gran Michael Faraday. Faraday tiene una historia algo curiosa cuando a veces uno, este, bueno, como estoy en las redes en varios grupos de física, y hay muchos jóvenes que tienen pues bastante pasión por la física, muchos de ellos, un gran grupo son, defienden a Newton, otros a Einstein, ¿no? Los clásicos, pero también hay un grupo que son Tesla Lover, ¿no? Porque así les llaman, ¿no? Chicos que defienden a muerte a Nikola Tesla por la energía libre, etcétera. Pero hay otro grupo que son Faraday Lover, o sea, son chicos que defienden y realmente son fanáticos del gran Michael Faraday. Michael Faraday, como te comenté una vez, en realidad este personaje nunca ingresó a la universidad, o sea, ni siquiera acabó el colegio. Él desde los 14 años pues era simplemente un autodidacta, trabajaba pues empastando libros y por las noches los terminaba leyendo. Así que él
él pues básicamente tuvo esa pasión por la ciencia cuando comenzó a estudiar esos textos. Y el físico reconocido de ese entonces, un físico popular, ¿no? Vamos a llamar como un Michio Kaku. ¿Quién acá no conoce a Michio Kaku? Yo me imagino que todos ustedes pues han escuchado hablar de Michio Kaku, ¿no? O si no han escuchado hablar, al menos lo han visto en un documental, un chinito así, ¿no? Que con su cabellito blanco y está haciendo etcétera. Entonces, es un físico popular, pues, ¿no? Entonces, obviamente, este, pues igual era el gran David. David era también un físico popular y este hombre, ¿no? Lo que hizo fue buscarlo, buscó al gran David y hizo una escritura de todos los experimentos que había observado de él y se los regaló. David quedó conmovido y lo contrató para que limpie el laboratorio, pero poco a poco Faraday comenzó pues a tener algo de protagonismo. Entonces, Faraday es una de las personas que acá queda como protagonista en el tema de inducción electromagnética. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que se puede generar campos magnéticos con corriente eléctrica. La pregunta es, ¿y se podrá generar corriente eléctrica con campos magnéticos? Porque si eso es cierto, entonces generas una gran revolución, porque quiere decir que ya no necesitas de la pila o de la batería para poder generar corriente, sino que lo puedes hacer simplemente con campos magnéticos. Y sabemos que el imán nunca se va a gastar, el imán sigue siendo imán. Entonces uno se imagina, ¿no? Si yo tengo un imán, podría generar una corriente que nunca termine. Pero primero, vamos por partes. ¿Se podrá generar corriente con un imán? Esa es la pregunta. De eso trata la inducción electromagnética. De eso trata la inducción electromagnética. Entonces, para poder responder esto, la inducción electromagnética, si a mí me preguntan por ahí, ¿no? Oye, ¿qué es la inducción electromagnética? Me preguntan, a ver, tú que eres un chico de mega, ¿no? Un mega chico, a ver, tú que eres un mega chico, ¿qué es la inducción electromagnética? Pues diremos, es aquel fenómeno físico, porque es un fenómeno, porque estás induciendo algo, que consiste en generar corriente eléctrica por causas magnéticas. Así de simple, ¿ya? Normalmente para que tú puedas hacer que tu juguete, de repente para que puedas hacer de repente que tu carrito a control remoto pueda funcionar, tienes que comprar una pila. Entonces, antes solamente esa era la fuente de la energía eléctrica, era la pila o la batería. No existía la corriente así como ahora la conocemos, ¿no? Estas corrientes producidas por campos magnéticos. Acá recién nace esa idea de la inducción electromagnética. Entonces, para poder entender esto, realmente hay que entender primero lo que es un flujo magnético. Te comento que el experimento que hizo Ørsted fue más o menos en 1820. Ya, 1820, ¿no? Un año antes de que un pueblo proclame su libertad. Sin embargo, el detalle es que en 1820 se hace ese gran descubrimiento de Ørsted, pero, tuvieron que pasar 12 años para que recién se pueda dar fruto a la inducción electromagnética. Profesor, 12 años es mucho tiempo. ¿Por qué los físicos han tardado tanto? Si ellos han comenzado inmediatamente, porque muchos de ellos tenían todavía que conocer algunos conceptos. Y el concepto que nosotros tenemos que conocer para entender esto es el de flujo magnético. Mira, cuando tú, por ejemplo, te levantas en la mañana para que escuches tu clase, ya estás ahí todo cansado. Entonces tú lo que haces primero es meterte a la ducha, ¿ya? Entonces cuando tú entras a la ducha, ya no, abres la ducha, sale agua. Ese es un flujo, ¿ya? Es un flujo de agua. Ahora, si tú te fijas en la ducha tiene unos huequitos por donde sale el agua, ¿verdad? Entonces, si tú quieres aumentar ese flujo, pues tienes una de las opciones, es abrir todo el caño. Si tú abres todo el caño, o sea, al tope, entonces el flujo del agua será intenso. Habrá un flujazo. ¿Se entiende? Eso quiere decir que el flujo depende de la intensidad del agua, ¿correcto? Pero ahora, ¿qué pasaría si un día tú entras a tu ducha y te fijas y tu ducha
La han cambiado, o sea, ya no es la ducha normal que tú tienes, sino le han puesto una ducha así chiquititita. Ya no tiene todos los agujeritos que tenía antes, sino ahora tiene solamente dos agujeros. Tiene dos agujeros. Y tú abres tu ducha. Al abrir tu ducha, ahí también hay un flujo, pero ese flujo es solamente por dos agujeritos. Entonces, obviamente, no va a ser cómodo bañarte con una duchita porque tenga dos huequitos nada más, ¿no? O sea, obviamente es incómodo. Entonces, entonces, quiere decir que ahí el flujo ha disminuido. ¿Y por qué ha disminuido? Porque ha disminuido la cantidad de líneas que están pasando a través de él. En resumen, ¿de qué depende ese flujo? Depende de la intensidad del agua al abrir todo el caño y depende del tamaño de la ducha. El flujo magnético es algo similar. Este flujo magnético depende de la intensidad de un imán. Cuanto más potente es el imán, es como que abras todo el caño de la ducha. Cuanto más potente es el imán, existe más flujo. Pero no solamente depende de la intensidad del imán o de la intensidad del campo magnético, sino también depende del tamaño de la ducha. En este caso sería del tamaño de una espira. Es decir, este imán va a producir líneas de inducción magnética, que es un campo magnético. Ese campo magnético va a atravesar a la espira. Al atravesar a la espira, le va a producir un flujo. Si la espira es chiquita, el flujo será pequeño, pero si la espira es grande, el flujo cada vez será mayor. Ahora, nosotros necesitamos graficar una perpendicular a ese plano de la espira. Ojo que la espira puede ser rectangular, circular, triangular, etcétera, ¿no? Tenemos acá entonces un plano perpendicular. Ahora, date cuenta de un detalle. Esta es una normal, la normal del plano. Entonces, esta normal con el flujo, con las líneas de inducción, forman un cierto ángulo, que le voy a llamar yo alfa. Forman un cierto ángulo al cual le llamo alfa. Ahora, fíjate el detalle. Este es el área, ya. Y si yo quiero encontrar ese flujo, depende también cómo esté la posición del ángulo, pues, ¿no? En conclusión, el flujo, representado con la letra phi, depende de B. ¿Quién es B, profesor? La intensidad del campo magnético, o simplemente le llamamos campo magnético. Depende del A. ¿Quién es el A, profesor? El área, o sea, el tamaño de la espira. Depende del coseno de alfa. ¿Y quién es alfa? Alfa es el ángulo que forma la normal con las líneas de inducción. Entonces, el flujo se calcula como vacos, 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 ¿no? Vacos, vacos, vacos. O sea, así como vagos, pero con coseno. Vacos, vacos, vacos. ¿Ya? Ahora, B es la inducción magnética que se mide en Tesla, A es el área que se mide en metros cuadrados y phi es el flujo magnético que se mide en Tesla metro cuadrado y eso es el Weber. ¿Cómo dijo, profesor? O sea, el flujo se mide en Weber, ¿de acuerdo? El flujo magnético se mide en Weber. No lo olvides. Muy bien. Entonces, el flujo se calcula como vacos y se mide en Weber. 5 Weber, 8 Weber. Un Weber es Tesla metro cuadrado. ¿Entiende? También nosotros vamos a colocar flujos restándolos. Vamos a restar un flujo, etcétera. El flujo se mide en Weber. No te olvides, ¿ah? WB es el Weber, la unidad del flujo. Profesor, pero ¿por qué le pone W mayúscula al símbolo? Al símbolo porque es en honor a un físico. Es el profesor de Albert Einstein, el profesor Weber. Sí, es un apellido por si acaso, no te asustes, ¿ya? Ahora, vamos a analizar en qué casos podríamos encontrarnos en los problemas respecto al flujo. El primero que hemos visto ha sido el caso general, ¿no? El famoso Bacos. Pero tranquilamente podemos encontrarnos con este caso, que es creo que el más popular.
cuando tienes la espira y cuando las líneas atraviesan la espira en forma perpendicular. Si las líneas atraviesan el espira en forma perpendicular, es que las líneas estarían yendo en dirección de la normal. Si te has dado cuenta ahí, el alfa no vale 90. Profesor, claro que sí vale 90. Mira, ahí está, vale 90. No, es que ese no es el alfa. ¿Te acuerdas que el alfa es el ángulo que forman las líneas con la normal? Entonces acá el alfa, ¿cuánto vale? A ver, ¿quién me dice? No vale 90. ¿Cuánto vale el alfa? El alfa era el ángulo entre las líneas de inducción y la normal. Entonces el alfa vale 0. Claro que sí, muy bien. Vale 0. Entonces, si tú aplicas tu vagos, escúchame, entonces acá sería el campo por el área por el coseno de 0. Y el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, tu flujo se calcula como va. Ese va a ser el que más vamos a usar. Si no me dicen nada, yo voy a asumir que las líneas están pasando en forma perpendicular por la espira y el flujo sería va. Pero si me dan un ángulo, yo tengo que buscar el ángulo entre la normal y la línea de inducción. Ese ángulo entre la normal y la línea de inducción sería el alfa y ahí aplico mi vacos. Correcto. Ahora, posiblemente también te encuentres con este caso, aunque muy pocas veces, pero el problema te puede decir que tienes una espira en forma horizontal y que las líneas también pasan en forma horizontal. Si te das cuenta, acá las líneas no están atravesando a la espira, por lo tanto no hay flujo. Profe, ¿por qué no hay flujo? No, pues porque no está atravesando la espira. Para que pueda existir flujo, tiene que atravesar las líneas a la espira, como cuando el líquido atraviesa a la ducha, ¿no? Y sale por los huequitos. Entonces acá vamos a decir pues que no hay flujo. Si te das cuenta, la normal es la perpendicular al plano de la espira, y en este caso, la normal y las líneas forman un ángulo de 90 grados, o sea, alfa ahora vale 90. Si tú aplicas tu fórmula Bacos sería campo por el área por el coseno de 90. Pero resulta que el coseno de 90, por nosotros sabemos, ya por cosito, que sale ¿qué? Sale 0. Por lo tanto, el flujo sería 0. ¿Está bien? Tenemos que el flujo sería 0. Entonces son otro de los casos en los cuales nosotros podríamos encontrarnos. Ahora bien, ¿qué ocurre si yo observo el aspa? Si yo observo un aspa, significa que el flujo está entrando o que algo está entrando. Recuerda que la clase pasada hemos puesto aspa. Aspa significa que algo entra, que algo ingresa. Y si vemos un punto significa que algo sale. Correcto. Bien, hasta acá, chicos, ¿tienen alguna pregunta con respecto al flujo? ¿Alguna duda? Pueden hacerlo con confianza, por favor. Hemos hablado acerca del flujo. Bueno, nadie me pregunta nada. O es una de dos. O no han entendido nada, ni siquiera saben qué preguntar. O es que han entendido todo y que yo soy un buen profesor, ¿no? Lo cual yo creo que es la segunda. Mm, más o menos. Profesor, dice, ¿en Bacos podría ser negativo también? Ah, es una buena pregunta, ¿no? Ujú. El, más menos que más. A ver, el flujo puede ser negativo. Es una buena pregunta. El flujo sí puede ser negativo. Pero ¿sabes qué? El problema te lo tiene que decir. Tú no vas a, de repente, si te dan un dato, no vas a decir, ¿sabes qué? Este flujo puede ser negativo, ¿no? No, porque no es lo normal. Pero si el problema te lo dice, sí puede ser negativo. O sea, ¿cómo es eso, profesor? Si el problema te dice, por decir, ¿no? Ya, el problema te dice, de repente, se tiene una espira, mira, acá voy a graficarlo, ¿ya? Te dice, ¿no? Se tiene una espira, entonces tienes acá una espira.
Ahí. No se puede graficar bien. Bueno, a ver, algo inclinado. Ya no se puede. Ya, mira. Entonces, vamos a colocar acá. Si tienes así de esta manera, ya, una espira, ahí está. Acá tienes una espira, ya, y te dicen que la línea, eh, te dice, ¿no? Se tiene una espira y las líneas de inducción forman un ángulo de repente de 127 con la normal. Ah, entonces tú automáticamente dices, espera, 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 espera. Estas líneas forman un ángulo de 127 con la normal. O sea, quiere decir que las líneas están entrando y que la normal, obviamente, en este caso va hacia arriba. Ya, o sea, pero obviamente esto es porque el problema te lo está diciendo. Entonces, si tú te das cuenta, acá esta línea estaría formando un ángulo de 127 con la normal, lo cual implicaría que si es 127, esta parte de acá es 90, esta parte de acá tendría que ser pues 37, ¿ya? Eso sería, ¿no? Porque si la línea va de esta manera y forma un ángulo de 127 con la normal, entonces tendrías que trabajar con todo este ángulo. ¿Y el coseno de 127 cuánto es? ¿Mm? Coseno de 127. ¿Mm? ¿Cuánto sería? Bueno, te va a salir menos 3/5, ¿no? Entonces, cuando tú reemplaces, te va a salir obviamente un flujo negativo. Yo estoy tratando de hacer memoria ya ahorita, y la verdad es que nunca he visto que en San Marcos haya venido un flujo negativo. Ya, al menos ahorita no me acuerdo. Estoy tratando así de recordar. No. Ya, pero hay problemas que es donde sí te han mencionado, ¿no? Te mencionan que el flujo es negativo, etcétera, pero no en el examen de admisión de San Marcos, no. Pero la pregunta es, ¿profesor, puede ser negativo? Sí puede ser negativo, o sea, puede ser, es un escalar que puede ser negativo. No es lo normal, pero puede ser, ¿ya? Bueno, ahora bien, vamos a continuar entonces, ya que más o menos hemos entendido qué es el flujo, por ahí Shina me dice más menos que más, ¿ya? Ajá, profe, y si pasara por dos planos, pues hay dos flujos, no hay problema, sino que el flujo se mide solamente en un plano. Ahora, ¿saben qué pasa? Que también lo puedes medir en un sólido, ¿no? En un sólido, pero tú mides un flujo en una cara, en una cara. El flujo es un escalar, muchachos. Como es un escalar, solamente se suma. Si en una cara te salió menos 20 y en otra cara te salió 50, sería menos 20 más 50, 30 sería el flujo. Entonces, el flujo al final, si tienes en dos caras, en dos planos, lo sumas nada más. ¿Ya? Si te piden el flujo total, pero si te piden el flujo en un plano, en una cara, entonces lo calculas solamente en ese plano, solamente en esa cara. Nada más. Es una cantidad física escalar, ¿ya? Es un escalar. Ujú. Bien, ahora, ahora, hablemos del experimento de Faraday. Pues resulta que este personaje, que fue el ayudante de David, pues comenzó a tener protagonismo, comenzó a tener muchas curiosidades. Es más, te comentaré que Faraday fue uno de los que dio la idea para que exista un flujo magnético. Se dio como que una idea de que debería existir un flujo magnético, porque Faraday era uno de los personajes que todo lo veía líneas, ¿no? Esto acá debe haber líneas, debe haber líneas. Él fue el que creó en el campo eléctrico las líneas de fuerza. Debe haber líneas, de la carga positiva sale, de la negativa entra. Lo mismo aplicó para el imán. El imán tiene líneas, ¿no? Salen del norte, entran al sur, salen del norte. Ya, todas esas ideas son de Faraday. Entonces, esas líneas fueron bastante populares.
realmente es bastante didáctico para explicarlo y para entender lo que es un campo magnético, un campo eléctrico. Pero algunos dicen que él, o sea, sus rivales decían, ah, no, pero es que él pone todo en línea porque él no sabe matemática. Y de alguna manera tenían razón porque como él no había ingresado a la universidad, no manejaba las matemáticas, pues, que manejaban los científicos promedio. Así que el Faraday, pues, tenía esa desventaja. Sin embargo, empezó a ganar popularidad y su maestro David comenzó a tener celos de él. Así que lo mandó a que haga otras cosas de la alquimia, le dijo, ¿sabes qué? Ya, etcétera. Pero Faraday, dentro del momento en el cual él estaba solo, y a veces, como él vivía en el segundo piso nada más y el laboratorio estaba en el primer piso, pues él hacía cualquier cosa y básicamente solamente iba pues a visitar a su familia, que estaba su esposa y su hijo, que vivían en el segundo piso, pues ahí él solamente iba a dormir nomás, ¿no? Porque todo el día paraba en el laboratorio. Esa fue su pasión de él. Entonces, él hizo algunas observaciones importantes. Entonces, Faraday, primero, dijo, ¿por qué el imán no produce corriente eléctrica? O sea, porque todos los físicos estaban intentando y no había forma de que produzca corriente eléctrica. Y a él se le ocurrió hacer algunos experimentos, como por ejemplo, a mover el imán, mover el imán. Entonces, él empezó a moverlo y empezó a detectar algún tipo de corriente, pero solamente si es que se movía en una dirección específica o solamente cuando se encendía un interruptor. Entonces, al final, él dice que debe existir, pues, alguna causa por la cual cuando yo muevo el imán en una dirección, aparece una pequeña corriente. Entonces, él dice, cuando yo tengo un imán y lo coloco cerca de una espira, no pasa nada. Hay flujo, sí, pero no hay corriente. Cuando no hay corriente, tampoco hay flujo. Entonces, cuando tengo solo la espira, pasa corriente, tampoco, o sea, en realidad no pasa nada. En todos esos ratos no se podría detectar una corriente. Era realmente tedioso y complicado todo esto, porque a nadie se le ocurría cómo generar esa corriente. Así que Faraday comenzó a mover el imán. Y mira, y a pesar de que comenzó a moverlo, pero cómo, o sea, realmente cómo se le ocurrió, no sé, no sabemos, pues, ¿no? Está en su mente, ¿no? O sea, ¿por qué él quiso moverlo? No sé, pero comenzó a moverlo de esa manera y tampoco pasaba nada. O sea, definitivamente no había forma de que se produzca esa corriente eléctrica. Hasta que lo movió de una manera particular. ¿Cómo? Haciendo que el imán entre y salga a la espira. Y de esa forma se detectaba una pequeña corriente, pero una corriente de bastante pequeña, muy, muy pequeña. Acá estamos exagerando con el amperímetro. Realmente era demasiado pequeña la corriente. Es más, él tenía que moverlo así hasta sudar, hasta cansarse, ¿ya? Para que se pueda detectar una gran corriente o una corriente más o menos que se pueda percibir. Entonces, por eso fue complicado, por eso es que nadie se daba cuenta. Además hizo algunas observaciones, como por ejemplo, una espira cargada con corriente eléctrica, lo mueve a través de una espira sin corriente eléctrica y resulta que en la segunda aparece corriente eléctrica. O sea, con una espira que pasa corriente, lo mueve cerca a otra espira más grande, que no tiene corriente y resulta que al moverlo, la corriente se pasa al otro lado. Entonces, hizo bastantes observaciones él y al final, pues, se dio cuenta de algo interesante. Dice, un campo magnético no constante que atraviesa la espira hace que produzca una corriente eléctrica. Esa fue la conclusión a la cual llegó Faraday. Por lo tanto, se induce una FEM. ¿Qué es una FEM, profesor? Una FEM es una fuerza electromotriz. Así se le llama, fuerza electromotriz o FEM. O sea, un voltaje. Ya, se induce un voltaje. Entonces, ya que Faraday ya tenía, pues más o menos la idea de que cuando tú movías un imán, estabas cambiando el flujo magnético, ¿ya?
porque él generalizó eso y llegó a un flujo. Si tú mueves el imán, varías el flujo. Ya, nosotros sabemos que el flujo es cuando las líneas atraviesan una espira, pero si tú lo mueves, el flujo está variando. Entonces, al variar el flujo, se induce una corriente, un voltaje. Y ese voltaje, llamada FEM, voltaje inducido, ese voltaje produce una corriente. Entonces, la idea es encontrar corriente. Para encontrar corriente, generas un voltaje. Y ese voltaje se genera con un flujo, pero el flujo tiene que variar. O sea, en realidad es una escala. Mira, repito, para producir corriente, una corriente inducida, necesitas de un voltaje, que se le llama voltaje inducido, la FEM. Pero para producir ese voltaje necesitas un flujo. Pero ese flujo no tiene que estar quieto, tiene que ser un flujo que varíe. Entonces, si el flujo cambia, genera un voltaje y el voltaje genera una corriente. Así es como se dio cuenta de todos estos detalles el gran Faraday. Ahora faltaba la ecuación. Sacó la ecuación. Pues entonces acá colocamos la ley. Ley de Faraday. Y dice así. O sea, en resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? Dice, la variación del flujo magnético genera un voltaje inducido, que al mismo tiempo genera una corriente inducida. Esa es la ley de Faraday. Lo que a los físicos les gusta, en realidad, es que las cosas sean simples. Y realmente lo que hizo Faraday fue bastante simple, porque al margen de que todos los experimentos le haya quitado mucho tiempo, la ecuación es una ecuación que cualquier niño la puede entender. El voltaje es el flujo final menos el flujo inicial entre el tiempo que demora en cambiar el flujo y se acabó. O sea, el voltaje inducido, la FEM inducida, es flujo final menos flujo inicial sobre el tiempo. Variación del flujo entre el tiempo y se acabó. Así de simple es la ley de Faraday, donde tenemos que el, el epsilon IND es el voltaje inducido, o también conocido como fuerza electromotriz. Eso se mide en volt, ¿no? En honor a Alessandro, Agustín, Giuseppe, Anastasio Volta. Ahora, ¿qué ocurre si tenemos nosotros, pues, varias espiras? Porque él lo hizo esto para una espira. Ya, pero ¿qué pasa si son dos? Ah, pues simplemente como el voltaje es un escalar, lo multiplico por dos. Y si son tres, lo multiplico por tres. Si son cuatro, por cuatro. Si son n, pues entonces el voltaje inducido sería n por el flujo final menos el flujo inicial sobre el tiempo. Fácil y sencillo. Correcto. Ahora, ¿qué más? ¿Qué pasa cuando tienes una barra que se mueve a través de un campo? Por ejemplo, acá tenemos un campo magnético, B, y tenemos una región. Ese campo, por si acaso, está entrando, ¿no? Son líneas que están entrando. Yo voy a mover la barra. Entonces hay una barra que se está moviendo ahí, tiene una cierta velocidad. Resulta que en este caso, lo que hizo pues Faraday es utilizar la regla de la palma de la mano derecha. Profe, ¿eso nos enseñó? Claro, la semana pasada. Regla de la palma de la mano derecha. No sé si recuerdas, pero cuando el campo está entrando, los cuatro dedos entran. Y el pulgar se va con la velocidad, por lo tanto, el pulgar va así. O sea, todos ustedes tienen que tener su palma de esta manera, así. Cuatro dedos entrando y el pulgar hacia la derecha, porque hacia ahí va la velocidad. Así quedaría tu palma. Ya, profe, ya, ¿y qué quedó así? ¿Qué pasa? Que como dentro de una barra conductora hay electrones, los electrones tienen que, son negativos, entonces ellos sienten una fuerza hacia abajo, entrando a la palma. Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir? Que los electrones de acá, de la barra, se van a ir hacia abajo. Como los electrones se van hacia abajo, toda la puntita de abajo se carga negativamente. Entonces, arriba te quedarían las cargas positivas.
O sea, mira, arriba te queda positivo y abajo negativo. Recordemos potencial eléctrico. Si la carga es positiva, el potencial es positivo. Si la carga es negativa, el potencial es negativo. O sea, qué curiosidad de Faraday, ¿no? ¿Te has dado cuenta que arriba has generado un potencial positivo al moverlo y abajo un potencial negativo? O sea, hay una diferencia de potencial, hay un voltaje inducido. Faraday demuestra que ese voltaje inducido depende de la longitud de la barra y se calcula de la siguiente manera. El voltaje inducido es el producto del campo por la rapidez, que es la rapidez con la cual se mueve la barra, por la longitud, ¿ya? Algunos chicos le ponen memotecnias a esta fórmula porque como no la usan mucho o como de repente no es muy popular, le utilizan memotecnia, otros simplemente se olvidan y obviamente ese es triste, pero el voltaje inducido es el campo por el valor de la velocidad por la longitud. Ya, a ver, ¿cómo sería la memotecnia? Bueno, algunos chicos se lo graban como Bébela, ¿ya? Pero eso no coincide con cómo se escribe. Sí, más que nada es para la pronunciación. Ujú, ¿de acuerdo? Ah, mira, por ahí me dicen, profesor, yo me lo grabo así, Bolsa de Valores de Lima. Bueno, en realidad yo creo que yo me olvidaría, pero si a ti se te hace más fácil de repente recordar esa memotecnia que me están diciendo por interno, Bolsa de Valores de Lima, pues normal, ¿ya? Ah, por ahí me dicen otra, la vecina está buena. Dice. ¿Oye qué? Ya bueno, ya son memotecnias, ¿no? Ya, en otro orden. Ya, muy bien. Esas memotecnias. Muy bien, bacán chicos, bacán. Generalmente los chicos son los que más me ayudan con este tema de las memotecnias. A ver, entonces, esas serían las fórmulas que se usan en la ley de Faraday. ¿Está bien? Repito, el voltaje es flujo final menos flujo inicial sobre el tiempo. No te olvides que el flujo se mide en Weber. Si son varias espiras, lo multiplicas por n. Y si es una barra, sería simplemente bolsa de valores de Lima, ¿no? Creo que está más largo la memotecnia que la fórmula. Pero bueno, entonces, esa sería la ley de Faraday. Y al final de cuentas, chicos, Faraday, el físico, sin de repente mucho respaldo, pasó a la inmortalidad. Y casualmente, este, nadie recuerda mucho a David, su maestro. Más recordamos al gran Faraday. Y actualmente hay muchos chicos, como te comenté, que son Faraday Lover. Ahora, profesor, usted mencionó a varios físicos que han ido a esa competencia. O sea, la competencia no declarada, ¿no? Una competencia en la cual todos sabían que alguien lo iba a hacer, pero todos querían ser los primeros. Faraday fue el primero. Y fue el primero, y bueno, y después de él, pues ya nadie más podía ser. Simplemente fue Faraday. Sin embargo, ese no fue el pensamiento de Lenz. Lenz era otro físico de Rusia, algo desconocido, ¿ya? Nadie había escuchado mucho hablar de él. Lenz, ¿quién será Lenz, no? No sé qué será. Entonces, este personaje, pues, también escuchó que Faraday llegó a la respuesta. La mayoría de los físicos dijo lo siguiente, Faraday llegó a la respuesta, qué pena, o bueno, qué alegría. Pero bueno, entonces mi trabajo lo dejo acá, ya fue ya. Ya no continuaron con su trabajo porque como Faraday ya lo había hecho, entonces ya para qué, ya no había, ya no iba a haber créditos, ¿no? Entonces, Lenz no pensó así, Lenz continuó con su trabajo y al continuar con su trabajo, lo terminó y también lo publicó. Todos le dijeron, oye, qué palta, ¿cómo vas a publicar si ya todo el mundo sabe, ¿no? No es novedad para nadie. Sin embargo, revisando el trabajo de Lenz, nos dimos cuenta que el trabajo de Lenz es más completo que el de Faraday. Porque Faraday te dice cómo generar un voltaje. Y obviamente con el voltaje tú produces una corriente. Lenz te dice cómo generar el voltaje y la corriente y en qué sentido va la corriente. Entonces, el físico también desconocido Lenz, bueno, en ese entonces desconocido, obviamente da una propuesta interesante y llega a esa respuesta. Actualmente en las universidades estudian esta ley como la ley de Faraday-Lenz, porque te explican la corriente y a la vez el sentido. Pues nosotros lo estudiamos de esta manera, como lo ponen en el prospecto de San Marcos, ¿no?
Una cosa es la ley de Faraday y la otra es la ley de Lenz. La ley de Lenz la vamos a utilizar para encontrar el sentido de la corriente. Recuerdo las palabras de Lenz. Lenz me dijo lo siguiente. Toda corriente inducida se opone a los efectos magnéticos que la produce. Profesor, qué bacán lo que dijo Lenz, ¿no? Sí, qué bacán. Pero ¿qué cosa quiere decir? Allá, ese es el detalle, ¿no? Toda corriente eléctrica o toda corriente inducida, perdón, se opone a los efectos magnéticos que la produce. Quiere decir que esta ley está basada en la conservación de la energía. Si la corriente, de repente, si el flujo está aumentando más de lo que debería aumentar, tendrá que aparecer un flujo inducido, un flujo que lo va a compensar, que lo va a disminuir. Y si el flujo está disminuyendo, tendrán que compensar eso por la conservación y aparecerá un flujo que le ayuda. Profe, con dibujito, por favor. Ya mira. Tú sabes que para que exista corriente eléctrica tiene que existir un flujo que cambie, que varíe. Pregunta, ¿si el flujo es constante hay corriente eléctrica? No. Faraday ya nos dijo que no. Para que exista corriente eléctrica tiene que variar el flujo. O sea, no tiene que haber flujo nada más, sino que tiene que variar. Pero variar, ¿qué cosa es? Cambiar. Y si el flujo va a cambiar, tiene dos posibilidades. Que el flujo aumente o que el flujo disminuya. Entonces, vamos a suponer el caso que el flujo va a aumentar, ¿ya? Supongamos que el flujo aumenta. Entonces, colocamos acá una espira y ahí tenemos un flujo que está aumentando, ¿ya? Está aumentando. Ahora, la pregunta para los pequeños es, ¿hacia dónde aumenta? Hacia arriba. Quiere decir que tú has colocado de repente un imán abajo y hay líneas hacia arriba, ¿no? Estas líneas están aumentando. Cada vez aumenta más. Eso se puede entender como que el imán se está, ¿qué? Se está acercando. Ya, si el imán se está acercando, entonces el flujo lógicamente está aumentando, porque la intensidad del campo está aumentando. Entonces, lo que dijo Lenz es, la energía no puede crecer acá en la espira sin dejar de conservarse. Por lo tanto, tiene que aparecer un flujo en contra que trate de frenar ese incremento. Y a eso se le llama flujo inducido. Si el flujo aumenta hacia arriba, ese famoso incremento irá hacia abajo. Si el flujo aumenta hacia la derecha, ese incremento irá hacia la izquierda. Si el flujo aumenta de repente, no sé, hacia la izquierda, el incremento irá hacia la derecha. En otras palabras, el flujo inducido va a ir en contra del flujo que está aumentando. Ya, y ahora algo más. Tu pulgar va a ir con el flujo inducido. En este caso, el flujo inducido ¿hacia dónde está? ¿Hacia arriba, hacia abajo? Hacia abajo. ¿Qué haces con tus 4 dedos? Lo giras. Al girarlo, has encontrado el sentido de la corriente. Repito, si el flujo aumenta hacia arriba, tu pulgar va hacia abajo. Tus 4 dedos giran y ese giro te da el sentido de la corriente. En este caso, mi pulgar va hacia abajo porque el flujo inducido está hacia abajo. Y giro mis 4 dedos y al girar mis 4 dedos, la corriente va de esa forma. Ese sería el sentido de la corriente. Profesor, entonces el pulgar siempre va a ir en sentido contrario al incremento del flujo. Claro, ya. Por ejemplo, a ti te pueden decir, ¿no? Oye, el flujo está aumentando de repente hacia abajo. Si el flujo está aumentando hacia abajo, tu pulgar ¿hacia dónde le pones? Hacia arriba. Y luego giras nomás tus 4 dedos. Y te da el sentido de la corriente. Así de simple, ¿eh? Así de fácil. ¿Ya? Entonces, mira, vamos a decir lo siguiente. La otra posibilidad es que el flujo, ¿qué? Que el flujo disminuya. Si el flujo disminuye, ¿ya? Si el flujo disminuye, aparecerá un flujo
inducido, pero esta vez a favor. Esta vez a favor. O sea, quiere decir que, por ejemplo, el flujo externo está disminuyendo hacia arriba, ¿ya? Pero está disminuyendo. Entonces aparece un flujo inducido a favor. Este flujo iría a favor, o sea, hacia arriba, ¿sí o no? Hacia arriba. Y tu pulgar también tiene que ir hacia arriba. En otras palabras, cuando el flujo disminuye, el pulgar va a favor de ese flujo. Giramos los 4 dedos y me da el sentido de la corriente. Esa es la ley de Lenz. Te comento que esta ley a muchas personas no les gusta, sobre todo a los estudiantes. Ya, sobre todo a los que van para ingeniería o estudiantes de la uni, por ejemplo, no les gusta esta ley. ¿Por qué? Porque no hay ni una fórmula. Profesor, ¿dónde está la fórmula? No hay fórmula. O sea, tienes que analizarlo. Profe, yo quiero una fórmula. No, es que no hay. Si el flujo, por ejemplo, aumenta hacia arriba, pulgar hacia abajo. Si el flujo de repente aumenta a la derecha, pulgar hacia la izquierda. Si el flujo disminuye hacia abajo, pulgar hacia abajo. Profe, ¿por qué? Porque disminuye. Cuando disminuye, el pulgar va a favor. Cuando aumenta, el pulgar va en contra. Y el giro de los 4 dedos te da el sentido de la corriente. Más o menos. Bueno, mejor ya no pregunto, ya creo. Bueno, yo me los imagino ahorita ustedes, así con su cara de sorprendidos. Pero ¿cómo será la realidad, no? De repente estás durmiendo. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ya, otra cosita que también está dentro del el prospecto, ¿ya? Es el tema de los transformadores. Uy, profe, eso me interesa, dicen por ahí. No, no, escúchame, no vayas a... No, pero escúchame, mira, los transformadores en realidad son dispositivos que se usan para corriente alterna. Profe, ¿qué es una corriente alterna? Ya mira, lo que pasa es que al final, sí o no que se demuestra que para que exista corriente eléctrica con un imán, ¿qué tienes que hacer el imán? Hacer que el flujo varíe. Entonces, ¿qué tendrías que hacer con el imán? Hacerlo vibrar. Lo haces vibrar, 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 vibrar. Y encima lo haces en torno a una espira. Entonces, obviamente, ahí se genera esa famosa corriente. Pero ya estamos viendo por Lenz que cuando aumenta, o sea, cuando se acerca el imán, la corriente va en un sentido y cuando se aleja en otro sentido. O sea, cuando tú haces girar el imán, haces vibrar el imán, la corriente va en un sentido y en otro sentido, en un sentido y en otro sentido. Profe, eso quiere decir que la corriente alterna es aquella corriente que cambia de dirección. Claro, esa corriente que cambia de dirección. ¿Y por qué cambia de dirección, profesor? Porque estás vibrando el imán. Pues al vibrar el imán, la corriente, cuando el imán se está acercando, la corriente va en un sentido. Cuando el imán se está alejando, la corriente va en sentido contrario. Horario, antihorario, horario, antihorario, horario, antihorario. Y así va. ¿Te das cuenta? Profe, nuestra casa, en mi casa hay corriente. Claro, esa corriente que tienes es corriente alterna. ¿Qué, profe, esa corriente es alterna? Sí, esa corriente cambia. Profe, pero ¿dónde está el imán que está vibrando? No, pues lo que pasa es que esto es producido, ¿por qué? Por campos electromagnéticos que no están acá. Obviamente están en las centrales hidroeléctricas. La energía del agua hace que ocurra este evento. Claro que para fines prácticos no han puesto una mano que esté vibrando, ¿no? Sino han hecho que gire, ¿qué? Unas hélices. De tal manera que la espira es la que va a girar. Y tú dirás, ah, profe, pero entonces si yo hago girar, puedo producir corriente eléctrica. Sí, pero como te dije, tienes que girar muchas veces. Por ejemplo, en el Perú, la frecuencia de giro que tenemos es 60 veces por segundo. O sea, quiere decir que equivale a que el imán esté entrando y saliendo de la espira 60 veces en un segundo. ¿Tú sabes la velocidad que implica eso? No podrías hacerlo tú, o sea, es 60 veces por segundo, es recontra rápido. Es tan rápido que la luz ni siquiera podemos percibirlo.
¿te das cuenta? 60 veces por segundo. Si tú prendes tu foco se está prendiendo y apagando 60 veces por segundo. Profe, no me doy cuenta, usted me está engañando. No, lo que pasa es que no podemos percibirlo. Obviamente es demasiado veloz, 60 veces por segundo. Quiere decir que la corriente de tu casa va en un sentido, 60 veces por segundo va cambiando de sentido. Por eso es que cuando tú agarras el enchufe, no interesa si lo pones de esta manera, arriba abajo o abajo arriba, arriba abajo o abajo arriba. Igual da, porque la corriente está en un polo, así como está en el otro, en uno y en el otro. No es igual como en la corriente continua, ¿no? En la corriente continua la pila lo pones solamente en una posición. Si la pila lo cambia de posición, ya no hay corriente. ¿Sí o no? En cambio, acá tú obviamente puedes enchufar como sea tú el enchufe en el tomacorriente, ¿no? Porque al final esto cambia 60 veces por segundo. La cosa es que los transformadores solamente funcionan con este tipo de corriente, que se llama corriente alterna, la corriente que ha sido creada por Faraday y la corriente que años después ha sido defendida por el gran Nikola Tesla. Por si acaso Nikola Tesla no ha creado la corriente alterna, cuidado, Nikola Tesla la defendía, ¿ya? Entonces, eso es importante que ustedes pues, conozcan esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque una vez en el examen de admisión de San Marcos vino una pregunta y donde han colocado un transformador a una batería. Ya, profe, pero eso no lo veo el chiste. ¿Qué tiene? Se transforma, pues, ¿no? El transformador, o sea, se transforma la corriente. No, lo que pasa es que el transformador no funciona cuando es corriente continua y la batería bota corriente continua. Las baterías, las pilas son corrientes continuas. Las corrientes electromagnéticas o magnéticas son corrientes alternas, ¿correcto? Entonces, el transformador, profe, ¿qué hace? Transforma. ¿Pero cómo lo transforma? O sea, ¿qué hace? Lo que pasa es que la corriente de tu casa, por decir, eh, la tenemos que regular. Por ejemplo, ¿tú sabías que la laptop de la cual ahora estás escuchando la clase funciona a cuánto? Funciona a 110 o a 220. Por lo general, las laptops que tenemos pues funcionan a 110, ¿sí o no? Entonces, si funciona a 110, el de tu casa bota un voltaje de ¿cuánto? De 220. ¿Sí o no? Que estarías loco tú para colocar a tu laptop el enchufe de tu televisor, lo adoptas, así lo acomodas y lo pones a tu laptop, ¿no? Ay, se me ha logrado, voy a poner el enchufe de mi televisor nomás. Lo pone directo, tu laptop va a reventar, pues, ¿no? O se va a supercalentar y luego se va a malograr. ¿Por qué? Porque tu laptop tiene un cargador especial, ¿sí o no? Ese cargador, así es un bloque cuadrado que tiene ahí, ese cuadrado es un transformador. Lo que está haciendo ese transformador es transformar justamente ese voltaje. De lo que está en tu casa de 220, lo está poniendo ¿a cuánto? A 110 para que pueda funcionar tu laptop. ¿Está bien? Lo mismo ocurre con este cuadradito que está acá, ¿no? No sé si están viendo, bueno, los que me están viendo, este cuadradito que está acá es el cuadradito, pues, lo que se coloca al cargador del celular. O sea, quiere decir que acá hay un transformador. Sin esto, sin esto, obviamente, pues no podría que, no podrías cargar tu celular. O sea, sí lo puedes cargar. Pues, hay algunos que ponen cualquier cargador, ¿no? Con tal que le entre. Ah, sí le entra, bacán. Pero te has dado cuenta que cuando cambias de cargador, sí o no, como que el celular comienza a calentarse y comienza a tener pérdidas, etcétera, porque está funcionando ¿con qué? Con otro, con otro transformador. O sea, tiene que ser el transformador específico, ¿verdad? El detalle es el siguiente. Como ya conocemos qué es un transformador, ahora vamos a ver cómo está formado. Un transformador está hecho por un núcleo de hierro y en el cual se le ha colocado espiras, se le ha envuelto espiras. El transformador, chicos, tiene dos entradas. Bueno, una entrada y una salida, ¿ya? A la entrada se le llama bobina primaria y a la salida se le llama la bobina secundaria, ¿ya? ¿Qué es el primario y qué es el secundario, profesor? Primario suena como que a primero, ¿no? Claro, lo que pasa es que la parte primaria es la parte que se va a ¿qué? Que se va a conectar. Por ejemplo, si yo quiero de repente que mi laptop funcione a 110, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar el transformador, ¿ya? Y lo voy a conectar esto
al tomacorriente de mi casa. ¿Y cuánto va a salir? 220. Correcto, 220 volts. Pero yo no quiero que mi laptop funcione con esto. Yo quiero que funcione con 110. Entonces, en el secundario es de donde va a salir 110. Ah, ya, profe. O sea, hay dos bobinas, ¿no? Una primaria y una secundaria. La primaria es el que se conecta a la fuente y la secundaria es el que se va a utilizar, ya sea para tu laptop, para tu celular, etcétera. ¿Se entiende? Ya, espero que más o menos estén captando la idea. Ahora, escúchame bien. Yo voy a darle vueltas en la primera bobina. ¿Cuántas vueltas? Las que yo quiera. Le voy a dar vueltas. ¿Ya? Y también le voy a dar vueltas en la segunda espira. Entonces, acá viene el truco. Acá viene el truco. El transformador puede ser de dos tipos. ¿Ya? Hay transformadores que te van a subir el voltaje, así como hay transformadores que te van a ¿qué? Que te van a bajar el voltaje. ¿Está bien? Supongamos que tú quieres un transformador que te baje el voltaje. Entonces, tú quieres que el voltaje que está a 220 te lo baje a ¿cuánto? Te lo baje a 110. Eso se llama un transformador reductor. ¿De acuerdo? Si yo quiero que me lo baje a 110, es un transformador reductor. Así se llama. Ya, se llama transformador reductor. Ya, profe, ¿ahí qué tiene que ver con el número de vueltas de las espiras? Tiene que ver mucho, ¿ah? Porque, oh, oh, no sé qué dice. Ya, tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo en la primera espira le doy unas 50 vueltas, ya, 50 vueltas, entonces en la segunda tengo que darle 25. Profesor, ¿por qué tiene que 25? Porque yo quiero que el voltaje se reduzca ¿a qué? A la mitad. Ah, ya. O sea, si acá le doy 500 vueltas, acá le tengo que dar ¿cuánto? 250. Ah, ya. ¿Por qué? Porque yo quiero que el voltaje se reduzca ¿qué? A la mitad. En otras palabras, el número de vueltas que le voy a dar va a ser proporcional al voltaje. Correcto. Ahora, sé lo que estás pensando. Tú me estarás diciendo, oh, profesor, entonces si yo fuera ingeniero, yo lo que haría sería las cosas más simples. Para no poner tantas vueltas, entonces lo que voy a hacer es, al primer transformador le voy a poner 2 vueltas y al segundo le voy a poner 1 vuelta. ¿Funciona o no funciona? Ya, sí, sí funciona, pero hay un detalle, que cuanto más vueltas, es más precisa la transformación. Por eso que la idea es que para que no existan corrientes parásitas, o sea, que se escape la corriente o algo así, se, la intención es darle más vueltas. Entonces, si tú tuvieras que darle acá, o sea, la mayor cantidad de vueltas, acá le tendrías que dar la mitad. ¿Se entiende? De eso se trata, ¿correcto? Ya, ahora, ese es un transformador reductor. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, me compro una máquina y esa máquina quiero que funcione de repente a, a 660 volt? A 660 volt. Ya no me voy a comprar un transformador que sea reductor, sino un transformador que elevador. Así se llama, elevador. Entonces, este transformador elevador, bueno, obviamente si tus espiras son acá 100 vueltas, entonces acá, ¿cuánto le tendrías que dar? A ver si paraste, a ver si la paraste. ¿Cuántas vueltas tendría que dar en el secundario? Para que mi máquina, 300, claro, porque tiene que ser el triple. Allá. Oye, esto de acá es bien bacán y bien fácil de entender. Sin embargo, me he encontrado con problemas preuniversitarios que son la muerte, ¿ah? Que hacen como que trampa. Mira, dicen, se tiene un transformador elevador, ¿ya? Y te dan el número de vueltas, ¿no? Que es 100 y 300. 100 en el primario, 300 en el secundario, ¿ya? A ver, vamos a ver. Y luego te dicen, mira, la trampa viene acá. Luego te dice, si la fuente bota, pues, tiene, por decir, 600 volt, la fuente, ¿cuánto voltaje saldrá en el secundario?
Si el transformador se conecta al revés. Ya, a veces uno se emociona en el examen y dice, ah, pero obvio, si tengo un transformador elevador primario 100, secundario 300, acá es 600, acá va a ser 1800, ¿no? Y hay clave, ¿ah? Y hay clave, ya ingresé, ¿no? Se cortan el cabello, todo. Pero luego cuando están en el carro regresando ven su examen, ¿no? Y ven que algo no está bien. Oye, ¿qué cosa quiere decir que se conectó al revés? Ah, se conectó al revés. O sea, este transformador lo han conectado al revés. Quiere decir que lo que era primario lo han puesto en el secundario y lo que era secundario lo han puesto en... Ah, ya. O sea, en realidad el transformador que era un elevador lo han convertido en un reductor. Por lo tanto, esto sería así. Acá estaría, como me dijeron por ahí, con 200 volts. Ha reducido a la tercera parte, porque lo has conectado al revés. ¿Se entiende? Entonces, esos detallitos a veces como que te quieren agarrar, pues, ¿no? Ya yo te estoy avisando para que no te agarren. ¿Entiendes, no, chiquitín? Esas cositas pasan. Vamos a colocar entonces de una vez de manera formal la fórmula de los transformadores. ¿Ya? Tenemos acá entonces la bobina primaria y acá tenemos la bobina secundaria, ¿no? Acá la explicación para que funcione esto es a través de un flujo magnético. Bien, a ver, colocamos acá. Tenemos el ES es el voltaje en el secundario, el IS es la intensidad en el secundario. Tenemos que el IP es la intensidad en el primario y el EP es el voltaje en el primario. Cumple lo siguiente. El voltaje en el primario entre el número de vueltas en el primario es igual al voltaje en el secundario entre el número de vueltas en el secundario. O sea, esa relación cumple. ¿Ya? Es la relación que cumple la relación que hemos estado hablando, que el voltaje es proporcional al número de vueltas. Ahora, ¿qué ocurre si el transformador es ideal? Ah, pues entonces la potencia no cambia. La potencia en el primario y en el secundario es la misma. Pero la potencia se calcula voltaje por intensidad. O sea, acá sería voltaje primario por intensidad en el primario es igual a voltaje en el secundario por intensidad en el secundario. Pero recordemos que también cumple que NP sobre EP es igual a NS sobre ES. Por lo tanto, yo puedo relacionarlo de esta manera. Al multiplicar ambas expresiones, te va a quedar así, que la intensidad en el primario por el número de vueltas en el primario es igual a la intensidad en el secundario por el número de vueltas en el secundario. O sea, si bien es cierto, el voltaje es proporcional al número de vueltas, pero la corriente es inversamente proporcional al número de vueltas. ¿Está bien? Eso es un transformador y así es como se usa. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, espero entonces que todo esté bien. Vamos a resolver problemitas. Vamos a resolver problemitas. Ejercicio número 1. Dice lo siguiente. Ajá, ya tenemos respuesta ya. La figura muestra una región rectangular de 2 metros de largo y 0,5 de ancho, donde existe un campo magnético uniforme cuya magnitud es 4 Tesla. Determine el flujo magnético a través de esta región. Ajá. Solución. Solución. Datos. Tenemos lo siguiente. Primer dato. El área. Si es 2 metros de largo y 0,5 de ancho, el área vale 2 por 1, perdón, 2 por 0,5, 1, ¿no? El área vale 1 metro cuadrado.
Segundo dato, el campo. El campo es 4 Tesla. Como estáis observando, la espira es cuadrada. ¿Y qué cosa significa el aspa? El aspa significa que las líneas están entrando. ¿Eso qué cosa quiere decir? Ah, bueno, quiere decir que las líneas van de manera perpendicular, algo así, ¿no? Entonces, como esto fuera la espira, tengo mi agenda de principito, y acá las líneas estarían de esta manera, entrando. Como así, ¿no? Están entrando en forma perpendicular. Como entra en forma perpendicular, entonces, obviamente, el flujo solamente sería ¿qué? Sería va, nada más. Sería el campo por el área. Por lo tanto, sería 4 por 1. Y esto sería 4 Weber. La clave es la C. Creo que todo el mundo lo ha entendido. Creo que todo el mundo lo ha entendido. Ahora pasemos al ejercicio número 2. A ver, número 2. Dice, la figura muestra una espira cuadrada, ya, no le molestes, de lado 2 metros. Si el campo magnético es uniforme de magnitud 1 Tesla, determine el flujo magnético a través de esta región. El flujo magnético a través de esta región. Ajá, por ahí me están dando respuestas. Me dicen 2 Weber, la A, muy bien, la A. A ver, vamos a sacar algunos datos. Datos. El área es 2 por 2 es 4. Profe, esto ya entendí porque es una espira cuadrada. Muy bien, hijo. El campo vale 1 Tesla. Profe, entonces multiplico, pues no, 4 por 1, 4, ya ingresé. No, pero escúchame bien. En este caso, las líneas no están de manera perpendicular a la espira. Por lo tanto, tengo que aplicar vacos. Fijaos, pueblo. Fijaos, juventud. Tenemos que, estas serían las líneas de inducción, las cuales pues están a 1 Tesla. Tenemos que por acá está la normal, forma 90 grados. Y sí o no que si él es 30, este ángulo alfa vendría a ser 60. ¿Verdad? Si él es 30, alfa sería 60, ya que 60 y 30 tienen que formar 90 grados. Entonces, como alfa vale 60, yo diré, aplico vacos. Vacos. Sería, el flujo es igual al campo por el área por el coseno de 60. Esto sería 1 por 4 por coseno de 60, que es 1/2, me sale el flujo 2 Weber. 2 Weber. Clave, la B, la A, perdón, la A, Chepi, la A. Muy bien, a los que han dado su respuesta, perfecto. 1, 2, 3, 3 alumnos que me han dado, perfecto. Espero que esté bien este ejercicio. Pasemos al problema número 3. Es una de teoría. Por ahí me dicen chancho, la 3. Chancho también, chancho también. A ver, que venga el científico a explicarnos. Ahí está. Bien guapo, ¿no? Dice, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Son verdaderas. Primero, todo flujo magnético produce corriente eléctrica en conductores cerrados. La respuesta es que, obviamente, Nel pastel. No. ¿Por qué, profesor?
Porque recuerda que para que produzca corriente eléctrica, debe existir una variación del flujo. Si el flujo es constante, no hay corriente eléctrica. ¿No te acuerdas que Faraday estaba intentando ahí con su flujo y su espira y no pasaba nada? Él tuvo que moverlo, o sea, tuvo que variar el flujo. Por lo tanto, ¿todo flujo magnético produce corriente eléctrica? No, nada, nada, nada. La primera es falsa. La segunda dice, solo los flujos magnéticos constantes producen corriente eléctrica en conductores cerrados, pero prácticamente es lo mismo de la primera proposición, ¿no? Porque estamos quedando que si el flujo es constante, entonces no hay corriente eléctrica. Tiene que variar. Número 3. Dice, la inducción electromagnética consiste en la producción de corriente eléctrica a partir de la variación de un flujo, ¿no? Eso sería correcto, verdadero. Esta ley fue justamente propuesta por el gran Faraday. La clave sería la C. Muy bien. Espero que todo esté bien hasta el momento. Nos vamos a la número 4. La 4 dice, la relación a la inducción electromagnética, dice, en relación a la inducción electromagnética, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver qué opinan, cuál es vuestra respuesta. Bueno, tenemos una respuesta por ahí, por interno. Dice, la FEM, o sea, la fuerza electromotriz, el voltaje inducido, es una cantidad escalar verdadero. No presenta orientación, o sea, no tiene dirección ni sentido, es un escalar. La FEM expresa la rapidez con que cambia el flujo magnético. Verdadero, ya se deduce de la ley, debe decir, de Faraday. La otra dice, la FEM es igual, perdón, la FEM es igual al flujo magnético por unidad de tiempo. Flujo magnético por unidad de tiempo. Eso es falso. No es flujo magnético por unidad de tiempo. Es variación del flujo por unidad de tiempo. O sea, quiere decir que te da el cambio del flujo. Por lo tanto, la clave sería la A. Más o menos. Vamos a ver, chicos. A ver. Número 5. Dice la 5. Dice, un flujo a través de una bobina de 5 espiras varía de acuerdo a la ecuación. El flujo es igual a 6T, donde el flujo está en miliweber, T en segundos. Determine la FEM inducida en el intervalo de tiempo de 1 a 3. A ver, chicos, ¿qué opinan ustedes? Bien. Solución. Solución. Ajá, muy bien. Perfecto, tengo dos respuestas, tres respuestas.
tenemos acá, como el flujo es 6t, voy a encontrar el flujo inicial para el primer tiempo. Cuando el tiempo vale 1, como 6t, voy a colocar 6 por 1, sería 6 miliweber, porque está en miliweber, dice. Para el flujo final, voy a ponerle pues por 3, ¿no? Como es 6t, sería 6 por 3 igual 18 miliweber. Tenemos que, lógicamente, el tiempo vale 2 segundos. ¿Por qué 2 segundos, profesor? Claro, pues de 1 a 3, ¿cuánto tiempo ha pasado? Han pasado 2 segundos. ¿Sí o no? Por otro lado, tenemos que, ¿cuántas espiras son? Son 5 espiras. Aplicamos la fórmula. Flujo final, el voltaje inducido es igual al flujo final menos el flujo inicial sobre el tiempo. Si tú reemplazas, te queda. El número de espiras es 5. El flujo final vale 18 miliweber, menos el flujo inicial que vale 6 miliweber, entre el tiempo que es 2 segundos. 18 menos 6 es 12, entre 2 sale 6. 6, pero multiplicado por 5 porque son 5 espiras. Sería 30 milivol. Miliweber por segundo es un vol. O sea, esto sería, ya, 30 por 10 a la menos 6 vol. 30 por 10 a la menos 3 vol, porque es un mili 10 a la menos 3. Esto se puede escribir como 3 por 10 a la menos 2 vol. O sea, la clave sería ¿qué? Sería la B. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muy bien. Número 5. Número 6, perdón. A ver, en la número 6 dice, el flujo magnético, ¿ya? Sobre una espira varía con el tiempo de acuerdo al siguiente gráfico. Determine la FEM inducida entre los instantes 0 y 6. Entre los instantes 0 y 6. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer nosotros es sacar los datos. Ya, vamos a sacar los datos. Pero date cuenta, pequeño, date cuenta que acá está cambiando el flujo, pero vuelve a su estado natural. Mira, primero el flujo vale ¿cuánto? Primero el flujo vale 4, luego aumenta y llega a un valor de 8, y luego otra vez vale 4. ¿Sí o no? Entonces, sacamos los datos. Sacamos los datos. Primero, ¿cuánto es el flujo inicial? El flujo inicial vale 4 Weber. ¿Cuánto es el flujo final? El flujo final también vale 4 Weber. O sea, quiere decir que según otros datos, tendríamos flujo inicial 4, flujo final 4. ¿Cuánto es el intervalo de tiempo? El intervalo de tiempo es de 0 a 6, 6 segundos. ¿Sí o no? 6 segundos. Aplicas tu ecuación. Pero fíjate que al aplicar tu ecuación tú dices, el voltaje inducido es flujo final menos flujo inicial sobre el tiempo. Y ahora el flujo final
es igual que el flujo inicial. O sea, sería 4 menos 4. 0. Entre el tiempo que vale 6. Y obviamente esto es 0. Voltaje medio o fe media, 0 volt. Tu clave entonces sería la B. Tu clave sería la B. Más o menos, ¿no, chicos? A ver, número 7. La número 7 dice así. El flujo magnético que pasa por una bobina de 200 espiras cambia de 4 por 10 a la menos 2 a 6 por 10 a la menos 2 Weber en 2 segundos. Determine la intensidad de corriente inducida en la bobina si la resistencia eléctrica es de 2 ohm. Ya, vas a sacar tus datos. Tu primer flujo vale 4 y vale 6, ¿no? 4 y 6. Entonces colocas acá 4, 6. Pero es 4 por 10 a la menos 2. Ah, es 4 por 10 a la menos 2. Le pones 4 por 10 a la menos 2 Weber. Oh, ¿qué hice? Discúlpame. Y ahora sí. Presioné el botoncito sin querer, disculpen. Es 4 por 10 a la menos 2 Weber. Flujo final es 6 por 10 a la menos 2 Weber. ¿Ya? Luego tenemos el número de qué? Tiempo y número de espiras, ¿no? El tiempo vale 2, número de espiras 200. Tendrías tiempo 2, número de espiras 200. 200 espiras. Correcto. Vamos a calcular entonces ahora el voltaje inducido. Ya. Vamos a colocar acá los datos a un costadito para que nos alcance tiempo. Acá. Lo coloco por acá, ¿ya? Y colocamos. La B me dicen por ahí que sale. Colocamos la formulita. Esto vendría a ser voltaje inducido por la FEM es flujo final menos flujo inicial sobre el tiempo por el número de espiras 200. Al ojo, ¿eh? 200 flujo final es 4 por 10 a la menos 2. Este es flujo inicial, profesor. Flujo final sería, ¿no? Flujo inicial, 4 por 10 a la menos 2. Entre el tiempo. Entre el tiempo que vale ¿cuánto? 2 segundos. Me sale, a ver, 2, ¿no? 2 volt. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? 2, ¿no? 2 volt. Ya, profe, me sale 2 volt, pero no hay clave, profesor. No, porque a ti no te piden, cuidado, no vas a marcar la A, no te piden a ti el voltaje, te piden la corriente. Entonces tú recuerdas
que el voltaje también se puede calcular pues como intensidad por resistencia, ¿sí o no? ¿Te acuerdas o no? El voltaje se puede calcular como intensidad por resistencia. Si el voltaje se calcula como intensidad por resistencia, profe, el famoso VIR, sí, pero acá le ponemos EIR, ¿no? Entonces, como yo tengo el voltaje, que vale 2, y tengo también la resistencia, que también vale 2, entonces, lógicamente, la corriente vale 1 ampere. La corriente vale 1 ampere. Entonces, mi respuesta sería la B, ¿no? Número 8. A ver, chicos, ¿cuál sería tu clave en la número 8? La 8 se ve más interesante, ¿ah? Una espira cuadrada, no le molestes, de 50 centímetros de lado tiene una resistencia de 200 miliohm. Determina la rapidez con que debe cambiar, dice, con que debe cambiar el campo magnético perpendicular al plano de la espira para producir una potencia eléctrica de 5 joules por segundo. Ah, bueno, ahí, ¿y ahí qué hacemos, ah? ¿Se te ocurre algo? Bueno, primero vamos a intentar de calcular la potencia, pues. ¿Cómo se calcula la potencia? Ya, porque yo tengo mi fórmula del flujo, ¿no? Pero acá están interviniendo la potencia. Ya, mira, la potencia, recordemos, ¿ah? Vamos a colocarlo por acá a un costado. Ojo que esta potencia va a hacer que participe, pues, el voltaje y también la resistencia. ¿Ya? Entonces, la potencia, tú lo puedes escribir como voltaje al cuadrado, ¿ya? Y en este caso el voltaje vendría a ser el epsilon, ¿ya? Al cuadrado, entre la resistencia. ¿Te acuerdas de esa fórmula? Potencia es voltaje al cuadrado sobre resistencia. Ya, si tenemos esa formulita, potencia igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia, como que de acá ya podemos más o menos encontrar cuánto es mi voltaje. ¿Ya? Porque mira, tengo que la potencia es dato. La potencia es 5 joules por segundo. O sea, eso es 5 watts, pero no importa, le ponemos 5 joules por segundo. 5 joules por segundo. El voltaje no sé cuánto es, pero lo que sí sé es que la resistencia vale, ¿cuánto vale? 200 miliohm. Un mili es 10 a la menos 3. 200 miliohm. ¿Sí o no? A ver, voy a tratar de hacer el ojo, ¿ya? ¿Cuánto sale acá? Pues, entonces, ¿cuánto sale acá el voltaje? A ver, algún lobo, de repente algún matemático puro o alguien que nos quiera ayudar. 10, acá, sale 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Este no es el otro. Sale 1, un volt. Bien, ya tenemos que el voltaje es 1. Ya, pero acá no acaba la cosa. Porque luego tú dices que tu voltaje inducido, o sea, el voltaje inducido es pues número de espiras,
Ya acá por una espira nomás. Flujo final menos flujo inicial sobre el tiempo. ¿Sí o no? Ya, esto yo lo puedo escribir así, mira. Ya, otra forma de escribir esto es de la siguiente manera. No sé si te vas a molestar cómo lo voy a escribir. Lo voy a escribir así. Ya, le ponemos las barras. Esto es variación, o sea, triangulito. Ya, variación del flujo. Variación del flujo entre el tiempo. Porque es flujo final menos flujo inicial, es variación. Ya, y eso a mí qué me importa, profesor. Lo que pasa es que te están diciendo que este flujo que está entrando de manera perpendicular. Entonces tú puedes poner variación de flujo con variación de va. Variación de va es lo mismo, porque el flujo se calcula como va. Pero acá, ¿qué te piden? Te piden determine la rapidez con que debe cambiar el flujo. O sea, te piden el cambio del flujo por unidad de tiempo, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer acá es sacar el A y dejarlo así, mira. El A lo pongo afuera, un costadito, ¿no? Entonces, mira, ya con esto, yo recién voy a reemplazar. Recién voy a reemplazar. Porque ahora mi voltaje tiene que ser 1 para que cumpla, ¿no? El área, ese es el problema, el área. He ahí el detalle, el área. ¿Y ahora qué hago con el área, profesor? Bueno, pues el área, ¿cuánto es? Dice que es una espira cuadrada de centímetros, 50 centímetros cuadrados. O sea, sería 0,5 al cuadrado, ¿no? 0,5 al cuadrado. A ver, vamos a ver, ¿cómo sería esto? 0,5 elevado al cuadrado. Esto desarrollando vendría a ser ¿cuánto? ¿Ah? Este es un medio al cuadrado, yo lo puedo poner como un cuarto. O sea, es como que lo ponga acá entre 4. Es lo mismo. ¿Ya te diste cuenta? ¿Te diste cuenta, no? Este 4 va a pasar a multiplicar. O sea, quiere decir que el cambio del flujo entre el tiempo se le llama rapidez. Rapidez del cambio vale 4. La unidad Tesla, porque el cambio del flujo del campo se mide en Tesla y el tiempo en segundos. 4 Tesla por segundo. La clave sería la D. Este problema estaba un poco interesante realmente, porque se trabajó con la potencia y también se utilizó la idea de, hay algunos que de verdad en esta pregunta ni siquiera entienden la pregunta. Profesor, ¿qué me piden? Determina la rapidez con que debe cambiar el campo magnético, dice. Ya, o sea que la variación del campo entre el tiempo, eso te están pidiendo. Rapidez del cambio, variación del campo entre el tiempo, ¿no? Profe, y el dato que me dice perpendicular, ese es para que no utilices el vacos, sino para que utilices el va, para que le pongas va, porque si le ponías vacos no iba a salir, pues, ¿no? Por eso te estoy diciendo que entra de manera perpendicular, para que sea un va. ¿Te das cuenta? Así es como sale el problemita. El área es importante, ¿no? Es lado al cuadrado, 50 centímetros, 0,5, por eso le puse, porque es 0,5 metros al cuadrado, ¿no? Todos esos detalles. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, hasta acá nos vamos a quedar. No sé si tienen alguna duda. Por ahí me dicen, profesor, profe, la potencia eléctrica no eran watts. Claro, lo que pasa es que un watt es joules por segundo. ¿Te acuerdas que la potencia es trabajo sobre tiempo? Por eso es joules, trabajo joules, tiempo segundos. Joules por segundo te sale un watts. Es lo mismo. O sea, equivale, ¿no? Joule por segundo, watts, es lo mismo. Es igual el volt. En lugar de voltio puedes poner Weber por segundo. O sea, sale 5 Weber por segundo. Entonces 5 voltios, ¿no? 5 voltios. Lo mismo.
Bien. Bueno, muchachos, no hay más preguntas, no hay más dudas. Bueno, entonces los dejo con su pequeño receso para que creo que antes tampoco tiene receso, para que después continúen con su clase. ¿Ya, muchachitos? Nos estamos viendo entonces. Cualquier consulta me la hacen a través de la Miss Katy. Nos vemos, muchachos. Cuídense. Gracias, profesor. Que tenga un buen día. Igualmente. Ya, nos vemos a las 12, chicos. Tienen 10 minutos para descansar y nos conectamos con el profesor Francisco Mendoza para Historia del Perú.